So in about a minute, we should start and let people get in as they come along. Okay. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. En esta ocasión, Spectrum nos trae a la gente de AcuLens para poder platicar acerca de SmartLens Pro, poderles dar una mirada más a fondo acerca del diseño, ¿verdad? Y para ello también contamos con el doctor Giverman, que es Fellow de la Scleral Lens Society y Fellow de la American Academy of Optometry, ¿verdad? Entonces, es un honor, ¿verdad? Para nosotros contar con tan prestigioso doctor para poder dar esta plática. El doctor Gillerman también estudió en la Pennsylvania State University, en el Colegio de Optometría de Pensilvania hasta el 2014. Eh, Estuvo trabajando 6 años en una práctica privada antes de abrir 2020 Eye Care, ¿verdad? Y como les comentaba, pues es Fellow de la Scleral Lens Education Society y Fellow de la American Academy of Optometry y tiene un interés específico en adaptaciones de lentes esclerales. Así que pues es un gusto y también contamos con Troy Miller, ¿verdad? De AcuLens y Elisa Masler también de AcuLens. Entonces, pues es un gusto y pues vamos a comenzar ahorita la sesión. Así que espero les guste lo que les traemos ahorita en esta noche. Go ahead, Troy. All right, thank you everybody for attending. I really appreciate it, and hopefully everybody gets something out of this and provides a lot of questions so we can give you answers. A little bit about AcuLens, one of the oldest GP scleral lens manufacturers in the country, if not in the world. Founded in 1971, so that's been quite a while. Let's move to the next slide. One thing that I will translate a little bit. Go ahead. Entonces, AcuLens fue fundada en 1971, es una de las más antiguas laboratorios de lentes de contacto gas permeables, así que vamos a hablar un poquito más acerca de AcuLens. Go ahead. One thing that AcuLens prides itself on is the excellence in producing the best product available. Una de las cosas en las cuales AcuLens realmente se enorgullece es de proveer excelentes productos para el mercado. Next slide. Scleral lens technology. We'll do a quick overview of what AcuLens does, the equipment utilized, and the expertise. Así que vamos a dar un pequeño reseña de qué es lo que hace AcuLens, ¿verdad? Con los productos que tienen disponibles. The best materials in the market are being used for SmartLens Pro. Hyper DK materials. There are multiple materials to choose from, specifically the Bausch & Lomb product line. And those materials range in DKs from 100 to 120. Materiales de alta tecnología, ¿verdad? Materiales de DKs desde 100 hasta 180, ¿verdad? En materiales Bausch & Lomb. Ok. AcuLens also prides itself on utilizing the most modern equipment, modern processes. We use DAC lathes to produce 100% of our product. We also utilize Focal Points, which is a CAD system that is specific to the industry. También otra cosa de la que se enorgullece AcuLens es perdón, de tener tornos de última generación como los DAC y también utilizan focal points para poder diseñar los lentes que ustedes reciben. Every scleral lens at AcuLens is designed specific to the patient. There is no off-the-shelf designs. Everything is freeform and it is driven by technology to include profilometry.
Todo lo que hace Aculens está diseñado por datos, ¿verdad? Todos son lentes freeform, básicamente específicos para cada paciente. No hay un lente que sea igual a otro. Y en esto incluimos también la perfilometría. There are two methods to fitting Smart Lens Pro. One method, of course, is a trial fitting set. The other method is profilometry. Both systems provide an excellent fit profile for the patient and excellent outcomes. Hay dos formas de hacer adaptaciones. Una de las adaptaciones es por medio de set de prueba, ¿verdad? Donde se cuentan en SmartLens Pro con 3 diámetros, como pudieron ver. Y la segunda opción es haciéndolo por perfilometría. The Smart Lens Pro fitting guide is very concise and easy to use and is always recommended in trial fitting as well as utilizing profilometry. La guía de adaptación de SmartLens es bastante precisa, ¿verdad? Y concisa también en cuanto a qué es lo que deben de hacer y también en cuanto a la perfilometría. The Smart Lens Pro fit is based on the corneal diameter. So it is an easy attribute to remember when fitting. It's always uh, it is always specified that you fit the lens to the corneal diameter in order to achieve the best vault out over the limbal area. El, en la adaptación del SmartLens Pro básicamente está basado en el diámetro corneal, ¿verdad? Y básicamente por esto es tan importante tener una buena anotación del diámetro horizontal de iris visible para poder seleccionar el mejor diámetro que se acomode a este ojo. Smart Lens Pro also goes beyond standard than what other scleral lenses do. Y por supuesto que siendo un lente freeform, desde la caja de pruebas, va más allá de lo estándar, de lo que conocemos como normal en lentes esclerales. Okay. Next slide. Thank you, Troy, and thank you, Dr. Duarte. So I just wanted to, I always like to start by talking about how I got started fitting with Aculens. Así que básicamente al doctor Guillermo le encanta comenzar a hablar de cómo él comenzó sus adaptaciones con Aculens. I graduated about 10 years ago and I started fitting scleral lenses with Aculens pretty shortly after. Se graduó hace 10 años y básicamente comenzó a adaptar lentes con Aculens bastante cerca de graduarse. When I started fitting sclerals, I had zero experience. I really didn't learn much about it when I was in school. So I was pretty much starting from scratch, and Aculens was nice enough to send one of their consultants out to Cincinnati to train me. Básicamente, creo que esto nos pasa mucho, ¿verdad? Que en la escuela nos cuenta el doctor Giverman que no le enseñaron mucho acerca de lentes esclerales y él básicamente comenzó de cero. Aculens fue tan amable de enviarle un consultor a Cincinnati para enseñarle acerca de las adaptaciones de lentes esclerales. And I like to point that out because when I started fitting, and I had no experience, and Aculens offered a very, very easy system to learn and to get my feet wet with understanding how scleral lens fitting worked. Y que básicamente le gusta comentar esto porque pues no tenía experiencia. Aculens con el consultor que envió, básicamente por un método muy sencillo, pudo comenzar a básicamente a entender el proceso de las adaptaciones. But the other thing that I found so easy and so nice about Aculens was, in the beginning at my practice at that time, I didn't have any special equipment. So really I was only using
the trial set and the knowledge of the consultants to help me learn how to fit. And that ended up working very, very well. Así que, pues, al principio, una de las cosas que más le gustó es que eh, él comenzó básicamente con cero tecnología, ¿verdad? Comenzó solo con su set de pruebas y con lo que el consultor le podía ir recomendando. Y esto fue lo que le gustó. But what I think is great about AccuLens as well is that no matter if you're a complete novice or an expert fitter, their lenses have all of the bells and whistles that you could possibly want. So as we, over time, acquired new technology, we were always able to incorporate that using AccuLens because they were always cutting edge, they were always frontline with their technology, and they continued to be on the front lines with scleral lens technology as things evolved. También comenta que a medida que fue evolucionando y adquiriendo tecnología, AccuLens siempre ha tenido un diseño muy sencillo con todas las cosas necesarias para poder tener adaptaciones fáciles y básicamente, em, Yeah, so hechas. yeah, to summarize that, Ajá. whether you're a complete novice and or if you're only using a trial fit set, it works really, really well. If you have image guided technology, if you have higher order aberration technology, if you're utilizing an OCT, all of those things work perfectly and integrate very, very nicely with AccuLens at their lab. Y básicamente entonces, como haciendo el resumen, es que siendo novato, teniendo tecnología o no teniendo tecnología, siempre los diseños de Acrylens han sido muy precisos en el resultado, ¿verdad? Y Acrylens siempre ha ido como evolucionando con la tecnología a través del tiempo. So let's talk about all of the things that we can incorporate with the SmartLens Pro. Así que hablemos un poco de todo lo que podemos incorporar con el lente SmartLens Pro. So over time, we've watched scleral technology go from spherical back surface to toric back surface to quadrant specific to now totally freeform and all the things that we can incorporate with that. So let's look at all of these options. Así que pues con el tiempo siempre hemos visto que ha ido evolucionando tanto en la parte frontal como en la parte posterior de los lentes, desde un lente simétrico, un lente tórico, un lente freeform y pues entonces veamos qué es lo que podemos incorporar con estos lentes. Some of the options include AccuVault or MicroVault, as some of you might know it. Una de las opciones es los volts, ¿verdad? Como AccuVolt o pues se conoce de varias formas, ¿verdad? El volt o el AccuVolt en este caso. You can do offset optics. There's multifocal optics. There's multiple options within the multifocal family. Podemos tener descentramiento de la zona óptica para multifocales, ¿verdad? Tenemos varias opciones de multifocales, ¿verdad? De diseños de multifocalidad. Ok. So let's take a look at what's actually included on the trial lenses. Así que veamos qué está realmente incorporado en los lentes de prueba. All of the trial set lenses include lenses that are marked with a system. Todos los lentes básicamente incluyen que están marcados con un sistema. The first part of that system has what are called their limbal curve indicators. Básicamente la primera parte de ese sistema son las indicadoras de la curva limbal. So at the limbus, you'll see 3 different hashed lines labeled A, B, and C here in this photo. Básicamente en los indicadores van a encontrar tres líneas, ¿verdad? Punteadas, denominadas como A, B y C. And as Troy mentioned earlier, probably the most important starting point is to know what the patient's HVID is because that's the starting lens that you're going to be selecting.
Y como Troy lo indicó, ¿verdad? Básicamente es muy importante tener conocimiento del diámetro horizontal y visible para poder seleccionar el diámetro correcto. These limbal curve indicators are a really nice way to ensure that you have, first and foremost, the right diameter and right sized lens. Básicamente estos indicadores, la función es poder saber que estamos seleccionando el diámetro correcto para nuestro paciente. As we see in this drawing, when we look at the limbus, we want the limbus to slice right through lines A and B. Básicamente, al ver estos indicadores en esta gráfica, podemos, lo que necesitamos o lo que queremos es que el limbo esté en medio del A y B. If the limbus is at line C or beyond, that's an indication that the lens is likely too small and that we need to increase the diameter. Básicamente, si vemos que está pasado, if it is beyond, ¿sí? Correct. Ok, si está por fuera del C, es porque el lente es demasiado pequeño y necesitamos aumentar el diámetro. And that also, just as a side note, I think is one of the things also that I really like about AccuLens, because a lot of companies have great lenses, but every single part of AccuLens's Smart Lens Pro is customizable. So for example, the fitting set has the 15.5, the 16.0, and the 16.5 diameter, but you're not limited to just those options. So um, let's say that the Limbus is just outside or just at line C and you don't necessarily want to increase the diameter by 0.5, you actually have the option to increase the diameter of the lens by 0.1 increments. So you could say, oh, I have a 15.5 lens, but I just want a little bit more limbal clearance and I'd like to do that by increasing the diameter. I can make it a 15.7. Entonces, una de las cosas que le gusta al doctor Giverman acerca de SmartLens Pro es que básicamente es bastante personalizado, que donde pueden, si tuvieran las líneas indicadores del limbo eh, cerca del C, no necesariamente tienen que aumentar el diámetro como está en la caja de pruebas de 15.5, 16 y 16.5, sino que pueden hacer un ajuste tan pequeño como 0.1 o en este caso poderlo solicitar hasta en un 15.7 y no tener que irse hasta el 0.5 más. So the limbal indicators are those hashed lines at the limbus. The other markings on the lens are what's called the on-point system. Básicamente, los indicadores de limbo son esas tres líneas que estamos viendo y los otros indicadores que tienes son el sistema on point. And the goal with the on point is really useful if you're fitting multifocal contacts, because this helps us specify both the direction and the quantity of, or the amount of misalignment where the scleral lens might settle. Y básicamente la función primaria del on point es la multifocalidad. Básicamente esto nos va a guiar qué tan descentrado está nuestro lente por medio de las marquillas que tiene el on point. So often when we put a scleral lens on the eye, it's going to decenter either inferiorly or it's typically going to decenter inferior temporal. And this system gives us a way to measure the exact direction and amount of that decentration. And as a result of that, when you're incorporating certain multifocal optics, you can then specify how to move or recenter that optic to give the patient the most ideal outcome. Así que básicamente el sistema on point nos va a determinar cuánto realmente necesitamos volver a centrar esa zona de multifocalidad, ¿verdad? Porque sabemos que los lentes esclerales por lo general pueden descentrarse inferior o normalmente inferior y temporal, ¿verdad? Entonces, este sistema nos puede reorientar esta zona de multifocalidad. And the way that it works is you're counting up the number of hashes that are inside the pupil. So we can count at the 90-degree mark, 1, 2, 3 hashes totally inside the pupil.
1, 2, 3, 4 hashes inside the pupil at 45, 1, 2, 3 hashes at 0. And what you're recording is whichever meridian and the number of hashes where there's the most hashes inside the pupil. So that is how we can let the lab know how much and in which direction to recenter those optics. Y básicamente cómo funciona es que vamos a contar cuántas líneas o cuántas marquillas están dentro de la pupila, ¿verdad? Y en este caso podemos ver que tanto a 90 como a 0 grados están 3 marquillas por dentro y a 45 hay 4. Y con esto podemos realmente determinar cuánto necesitamos recentrar. Bueno, el laboratorio puede determinar cuánto debe de centrar esa zona óptica. And although and by the way, this is mainly used if you're using the center near options for the multifocal. Aculens has a pretty extensive multifocal profile, but it can really be separated into a distance-centered aspheric multifocal for early presbyopes and a near-centered multifocal for either later presbyopes or the folks that maybe want more intermediate near vision compared to that distance and intermediate vision. Básicamente hay bastantes diseños de multifocalidad que cuenta Aculens, ¿verdad? Como por ejemplo los asféricos para presbitas tempranos, para presbitas tardíos, el centro cerca, y los que están en medio, ¿verdad? Que sería, what was it, in between? Yeah, The- so there's the aspheric distance-centered multifocal, which is typically for your early presbyopes, and then there's the near-centered multifocal, which is usually for your later on presbyopes, or just folks that want more near vision as a preference compared to their distance. Ok, y también para los que prefieren más de cerca que solo por preferencia personal del paciente, ¿verdad? Y estos están hechos básicamente el usar el on point para el center near, el centro cerca. And I think the benefits to this system are fairly obvious. We would, of course, prefer to have optics as centered as possible. Specifically because multifocal zones are usually fairly small. Although with Aculens as multifocal, you do have the ability to specify how large or small that zone is, in case you have patients with either abnormally large or small pupils. So, certainly that can be helpful as well. But at the end of the day, in order to maximize ad power, we need that multifocal as centered as possible over the pupil. Y como sabemos, pues esto de la multifocalidad funciona mucho por el centrado que tengamos, ¿verdad? Y básicamente Aculens, entre las otras cosas que tiene, es poder seleccionar el diámetro, ¿verdad? Para aquellas personas o aquellos pacientes que tengan pupilas muy grandes o muy pequeñas, entonces eso lo podemos determinar por medio de Aculens, ¿verdad? Y porque al final lo que queremos es siempre tener la zona óptica lo más centrada posible. Another great thing about the advanced optics with Aculens is you really don't have to pick and choose. You can really put all of these things into one lens. So let's say you have a patient that has a decent amount of residual astigmatism. It is not any issue at all to incorporate a front toric as well as a multifocal within the same lens. Y entonces, cuando hablamos de ópticas avanzadas, ¿verdad? No quiere decir que no podamos poner un cilindro muy alto en la parte frontal y añadir a esto multifocalidad también. And even if you and on top of that, if you have a multifocal and you have a front toric, you can still have a totally complete freeform back surface as well. And it doesn't have to be in quadrants. It doesn't have to be at right angles. It can be at any clock hour. Y que básicamente, a pesar de tener la multifocalidad y todo, y el cilindro
pues alto en la parte frontal. La parte posterior siempre va a ser freeform, ¿verdad? Y pueden, no tiene que ser en cuadrantes, sino que puede ser en cualquier hora del reloj, donde pueden seleccionar alguna mejora. And keeping in mind that we don't necessarily need to use every single customizable option for every single patient, but having those options available is invaluable. Y básicamente tomen en consideración que no siempre es necesario hacer ajustes en todos los pacientes, pero saber que cuentan con esta opción es invaluable. Our office utilizes the Eaglet eye surface profiler, which we will talk a little bit about more about later. But with that imaging, there are occasional cases where it's very apparent that, you know, you may have an extreme elevation at 12 o'clock and an extreme depression at 5 o'clock. And, you know, those are not necessarily 90 degrees apart or 180 degrees apart. And it's really nice to incorporate those clock hour changes for those more complex cases. Básicamente nos comenta que en su oficina utilizan el ESP, ¿verdad? Y que básicamente con estos scans pueden notar que de pronto a las 10, 10 you said, or 1? Say it again. You said 10 or 1? Well, just the fact that it can be Ah, ok. at any axis. It doesn't have to be in quadrants. It doesn't have to be 180 degrees apart. It can really be at any given clock hour. Ok. Básicamente que entonces en el aterrizaje puede tener una elevación marcada a las 10, por decir algo, y que tiene una depresión a las 5. Y básicamente lo que quiere ejemplificar con esto es que se pueden hacer ajustes porque estos no están 90 grados separados, sino que pueden hacer los ajustes como sea necesario. So we started to talk a little bit about some of the different types of multifocals. The way that I typically do this is based on age and based on patients' preferences. So for patients, say, you know, 41, you know, early 40s, 40 to 47, I will often use the aspheric distance-centered multifocal on both eyes. Básicamente, pues estaban hablando, hablamos mucho de lo de las zonas multifocales y lo que nos estaba diciendo el doctor Giderman, que él personalmente entre 41 y 47 años va a utilizar los asféricos, ¿verdad? Para poder, de centro I distancia, think of the aspheric distance-centered multifocal as kind of having a max add power around plus 175. que básicamente tiene un poder máximo de adición de más 1,75. The exception to that is if the lens has a significant amount of decentration, that would be a good opportunity to use the on-point system and a near-centered lens so that we could better center a near-centered multifocal in that eye. Pero básicamente también que si el lente está muy descentrado, pasaría al on point con el centro cerca para poder reajustar la zona óptica y dejarla más centrada. For patients that are, say, 48 years old and older, I typically like to do an aspheric multifocal in the dominant eye, and I like to do a near-centered lens in the non-dominant eye. To me, that gives Básicamente, a little bit better overall range. ok. Básicamente que a los 48 para arriba le gusta alternar para el ojo dominante los asféricos y para el no dominante el centro cerca. The exception to that would be if a patient specifically says 90% of my job and work is up close, and you know, I'm okay with losing a smidge, a little bit of distance, then we might go with the near-centered lens in both eyes. Pero como bien sabemos, básicamente también depende mucho de la ocupación que tenga nuestro paciente. Entonces, si él refiere que todo lo trabaja de cerca, definitivamente podemos cambiarlo a utilizar centro cerca con el on point.
So we started to talk a little bit about what makes a lens freeform. So, as most of us that have been fitting scleral lenses for a while, or if you're familiar, um, we kind of went from a spherical back surface to a toric back surface to a quadrant specific. And what AccuLens has really championed is being able to um, handle different elevations and different curvatures and different depressions and elevations really at any clock hour um, in 30-degree increments. Básicamente, pues la evolución de los lentes esclerales, ¿verdad? Y qué es lo que ahora hace un lente freeform, ¿verdad? Desde un set de prueba. Es básicamente que sabemos que comenzamos con lentes simétricos cuando recién iniciamos con esclerales, después fueron tóricos, después cuadrantes específicos. Y lo que hace AccuLens realmente un campeón es que pueden hacer tanto elevaciones como depresiones a 30 grados aparte en cada hora de reloj. And if you have imaging equipment, certainly that can be helpful if you have something like a Pentacam or if you have an eye surface profiler. Certainly that gives you valuable information. However, you don't necessarily need it. Certainly you can place a trial lens on the eye, and the trial lenses are all toric, so they're going to rotate to the steepest part of the eye. And then you can use a fluorescein assessment and evaluate the edges and watch for the fluorescein pattern. So that method works perfectly well. Básicamente, pues obviamente si hay tecnología, pues es bueno, pero si no la tienen, ¿verdad? Como hablaba el doctor Giver, mantener un Eye Surface Profiler o tener el Pentacam. No es completamente necesario, ¿verdad? Porque pues podemos hacer realmente ajustes, como les comentábamos, desde el set de prueba. Básicamente es valorar la zona de aterrizaje y saber dónde tenemos que, ya sea aplanar o elevar perdón, aplanar o ajustar o cerrar un poco, perdón, el áptica. And this picture is kind of a good example of what the lens is capable of and why freeform is nice because often the depressions and elevations of the eye don't fall neatly into quadrants. So you might have a pinguecula temporally, you may have a depression at 3 o'clock, and then you may have a significant elevation at 10 or 11 o'clock. And none of these areas would fall neatly into a toric fit or a toric back surface, or even maybe a quadrant specific back surface. And so the freeform capabilities and being able to specify clock hours um, really inevitably helps better center and better align the back surface of the lens to the eye. Ok, entonces, entendiendo un poquito más cómo se hace el fit a través del set de pruebas, ¿verdad? Como la parte freeform como tal, es saber, por ejemplo, en esta gráfica es una muy buena representación donde podemos ver la pingüécula. Can you go back, please? Oh, sorry. Donde podemos ver la pingüécula, ¿verdad? En este círculo rojo que ven ahí. También pueden ver una depresión a las 3 y poder ver una elevación a las 11 más o menos. Y entonces poder indicar qué es lo que necesitamos, ya que esto al momento de indicarlo de esta forma, nos lo pueden generar, ¿verdad? Y no necesariamente tenemos que caer en un lente tórico o en un lente de cuadrante específico como tal. Ya, go ahead. So I mentioned the trial lens set for Smart Lens Pro. The back surface is toric, and the star will be put at the steep meridian, and so it will also rotate to the steepest part of the eye. It is important to notate that when you're calling or ordering a lens with consultation, especially if you are ordering a freeform lens or if you're utilizing any type of front toric, it's important to note that rotation. Ok, básicamente como se les ha dicho, la parte posterior del lente, ¿verdad? O la cara posterior del lente es una cara posterior tórica. Entonces nosotros vamos a poner el lente a las 6 donde está, se asume que ahí está el meridiano más empinado o más curvo. Pero este lente puede rotar
a donde esté realmente la toricidad, el mediano curvo en la esclera. Y es importante siempre anotar dónde se ubica ese asterisco, ¿verdad? O esa estrella, para que, sobre todo si tenemos una cara frontal tórica, que no, esto nos dé estabilidad en la visión. The amount of toricity in the trial lenses is about 200 microns. La cantidad de toricidad que existe en los lentes del set de prueba es de 200 micras. So think of it as the star, the steep meridian being 100 microns steeper, and the flat meridian being 100 microns flatter. Básicamente, pensemos entonces que el meridiano curvo tiene 100 micras y el meridiano plano tiene otras 100 micras para poder generar estas 200 micras de toricidad. Another important point is when specifying to the lab if you want to make any meridian or clock hour steeper or flatter, the language that AccuLens typically uses, they would call it either flattening or steepening by a step. So one step would be about 70 microns. So one step steeper would be 70 microns steeper, one step flatter, 70 microns flatter. And you can also specify in half steps. Básicamente, la forma en la que hacen los ajustes es por medio de pasos, ¿verdad? Entonces, un paso equivale a aproximadamente entre 50 y 70 micrones. Entonces, el lenguaje que se utiliza es aplanar o steepening es encurvar o cerrar el áptica, ¿verdad? Y también, perdón, se puede pedir en medios pasos. All right, so and again, we kind of touched on this, but you know, the front surface and back surface of the lens are essentially separate. So that's why we can incorporate, whether it's multifocal or quad angle offset, we can incorporate the front toric optics, and any freeform changes to the back surface. And again, the main thing is just to notate where that star is rotating. Y básicamente, como se les dijo, la cara frontal y la posterior son independientes una de otra, entonces siempre se puede girar, ¿verdad? La cara posterior para que concuerde la cara con la cara frontal cuando se rota el lente. Another important feature of that freeform aspect is their version of MicroVault, which we call AccuVault. And what's great about that is that can be placed also at any clock hour, but really it can be placed anywhere on the lens. So whether it's a pinguecula that's on the conjunctiva at a certain clock hour, or if it's a pterygium that's actually encroaching onto the cornea, you can specify the exact clock hour, the exact location, the depth, and the height of either that pinguecula, pterygium, or nodule, and that vault can be placed anywhere on the lens. Y básicamente las bóvedas o las bolts para sobrepasar obstáculos pueden ser colocados en cualquier parte del lente, ¿verdad? Solo es importante pues mencionar por medio de horas cuánto es la profundidad, cuánto es la altura, cuánto es el ancho del bolt que quieren hacer. Y como les volvemos a decir, estos pueden sobrepasar las pingüéculas, terigiones, nódulos. Entonces, todo lo que ustedes necesiten sobrepasar lo pueden hacer haciendo estos pasos. So again, just to summarize some of those features, I think from a starting point, the most important piece first off is figuring out what is the HVID. If it's if the HVID is 11.9 or less, and again, this may differ a little bit. I think my fitting set's a little bit different, but if the corneal diameter is 11.9 millimeters or less, you would probably be gravitating towards the 16.0 lens or potentially the 15.5 lens for smaller corneas.
And if it's beyond 12, then you would be gravitating towards the 16.5 millimeter lens. Si tienen un ojo que el diámetro horizontal sea menor de 11.9, eh, pues podrían dirigirse más hacia los diámetros pequeños, el 15.5 o el 16. Y si están arriba de 12, lo ideal sería agarrar o escoger, perdón, el lente 16.5. So once you've established what the HVID is and what your starting diameter is going to be, the next thing you would be looking at is what is the condition? Is it a prolate cornea type of condition like keratoconus or like a bulging graft, or is it more of an oblate corneal shape like RK or a corneal degeneration or something of that nature? Y pues básicamente después de seleccionar el diámetro por medio del diámetro horizontal, lo segundo que escogerían es si es una córnea prolata, ¿verdad? O si es una córnea oblata, donde tengan que eh, seleccionar la profundidad. So in the case of something like keratoconus, you would be starting with a slightly steeper base curve lens out of the fit set. If it is a more oblate shaped cornea, such as in refractive surgery cases, you would be starting with a slightly flatter base curve in the fitting set. Así que pues si tienen una córnea muy prolata, ¿verdad? Idealmente sería seleccionar curvas bases más curvas, valga la redundancia. Y si en todo caso son córneas oblatas, pues definitivamente, así como en algún tipo de cirugía refractiva, idealmente sería escoger curvas más planas. And keeping in mind that these trial lenses are a starting point, so of course you're wanting to start with the most optimal lens diameter and the most optimal base curve so that you have the general shape. But then also remembering that with AccuLens, every single part of that lens is customizable. So you kind of want to start from the center and work your way out, taking a look at the vault, taking a look at the limbal clearance and alignment in all of the clock hours, and just kind of making notes as you go, taking a look at all of the edges with clock hours, making notes with flat edges or steep edges. um, AccuLens has their smart curve, their freeform design actually starts within the limbus. So it's not just a freeform edge design, but it's really also a freeform limbal design, and that allows for the most optimal alignment of the lens. Así que básicamente, ya teniendo un diámetro seleccionado y la curva base, ¿verdad? La más óptima. También debemos recordar que estos lentes de AccuLens son básicamente muy personalizables y donde ustedes pueden realmente hacer los ajustes necesarios y lo que se aconseja siempre es revisar del centro e ir hacia afuera, ¿verdad? Revisando la bóveda, el limbo y el aterrizaje. Y también recordando que estos también no son solo freeform a través del descanso, sino que también a través del limbo. Entonces pueden hacer siempre ajustes independientes a nivel del limbo o a nivel del descanso. One of the many things that we've kind of learned or proved with the image-based technologies such as Eaglet is that a lot of toricity really starts at or within the limbus, not necessarily just at the edges. Certainly, the further away from the cornea that you go, a lot of times the more toric or irregular the sclera gets. But for a lot of patients, that toricity starts at the limbus. So having a freeform limbal design really helps a lot with centration. Y entonces nos comenta el doctor Guillermo que básicamente a través de su experiencia con Eaglet se ha dado cuenta que la toricidad realmente puede comenzar desde el limbo. Entonces es entender un poco desde dónde viene esa toricidad y poder ajustarlo como sea necesario a través de la parte freeform que tiene Aculens. So I just have a couple quick examples and cases, and then I'd love to get to some questions. Así que vamos a hablar un poco de algunos casos y después le gustaría que hagan preguntas.
So this first patient is an example of just a how we utilized multifocal optics with SmartLens Pro. Así que pues este es un caso de donde vamos a hablar de los multifocales y cómo utilizarlos con SmartLens Pro. This patient, 74-year-old female, had moderate to severe dry eye, had tried and failed with soft lenses and soft lens multifocals in the past, had never really gotten more than a few hours of wear with soft contact lenses, was using a number of artificial tears and cyclosporin dry eye medications, and was really interested in trying to wear multifocal contacts. Así que básicamente esta paciente es una paciente femenina de 74 años con ojo seco de moderado a severo. Básicamente probó muchos lentes de contacto blandos multifocales, pero pues no los pudo utilizar mucho tiempo por el ojo seco. También utilizó muchos medicamentos, lágrimas, ¿verdad? Ciclosporinas y le gustaría probar a través de lentes esclerales los multifocales. And I think this is a good example too. You know, this is a patient that has very dry eyes, but otherwise has relatively healthy corneas. I think it is a little bit important to be choosy on which patients are we're going to be putting into multifocals, right? If we have a severe cone with a lot of corneal scarring, that's probably not going to be someone that's going to do very well with multifocal contacts, whereas somebody that's a mild cone or, you know, in this case, somebody with dry eye but otherwise clear corneas has a higher chance of success with the multifocals. Y básicamente, pues nos comenta el doctor Guillermo que este es un caso perfecto para mostrarnos el día de hoy, porque con esto podemos tener una idea muy clara de qué pacientes poner con lentes multifocales y qué pacientes no, porque si tenemos una córnea que tiene un cono severo con cicatrices, definitivamente no va a tener un buen resultado con multifocales a diferencia de pacientes que tengan un cono más moderado o suave, o en este caso un paciente con ojo seco, pero con córneas relativamente saludables, podemos tener mucho más éxito con estos lentes. So in this case, the HVID being 11.8, so just below that 12 mark. So we elected to go with a slightly smaller lens with the 15.5. And the right eye was this patient's dominant eye, so we elected to put the aspheric multifocal design on that side. With the trial lens, we liked the initial clearance. The limbal clearance was pretty adequate in both meridians. And evaluating the edges, we noticed that the temporal edge was flat and the 4 other principal edges were a little bit flat as well. So we were able to pretty much utilize more of a quadrant specific fit in this case, but we were able to specify all of those and exactly how much tightening at the edges that we wanted on that side. Ok, básicamente el ojo de esta paciente, el ojo derecho era de 11.8, utilizaron un SmartLens Pro 15.5 por el diámetro horizontal, el ojo derecho era el dominante y así que eligió ponerle un diseño esférico, ¿verdad? Un multifocal esférico. Básicamente estaban contentos con el clearance inicial, ¿verdad? De 275 micras, también con el clearance limbal en los dos meridianos. Y lo que se pudo notar era que en el borde temporal estaba plano y necesitaron ponerle dos pasos de ajuste. Y en el inferior nasal era relativamente plano y tuvieron que hacer un paso de ajuste. Así que pues básicamente es un diseño de cuadrante específico, ¿verdad? Lo que hizo con este caso. And then in the left eye, slightly larger HVID. We probably should have started with the 16.0 lens or a 16.5 on this one, but since we had already had that lens out and available, so we put it on the eye. We did end up making it a little bit larger, so we noticed that using those limbal indicators, probably not quite enough limbal clearance with the 15.5, so we ended up raising it 0.3 millimeters to a 15.8.
which is nice because sometimes you don't always necessarily want to go all the way to a 16.0, or, going in 0.5 increments sometimes is too much. So we were able to increase that a little bit, and we went with a center near multifocal on this eye. Entonces, básicamente, en este caso, pues el HBID era de 12.1, ¿verdad? Él dice que definitivamente tal vez debió haber comenzado con un 16 o un 16.5. Sin embargo, decidieron ir con el 15.5. Se dieron cuenta que el lente estaba un poco pequeño y en este caso es donde funcionan los indicadores limbales. Así que decidieron, y esa es la parte interesante, que no deben de ir 0.5, sino que pueden ajustarlo a como ustedes crean, ¿verdad? En este caso se ajustó 0.3 a un 15.8 y decidieron irse en este caso con un centro cerca. So we ended up with an aspheric distance-centered multifocal on the dominant eye. We ended up with a center near multifocal on the non-dominant eye, giving us basically about a plus 175, or maybe a little bit better intermediate vision on the dominant eye. And we specified an add power of plus 250 on the non-dominant eye to give a little bit more near on that side. And then as a side note, for a lot of our dry eye patients, if they're experiencing any type of midday fogging issues, we found that having them use a few drops, 1 or 2 drops of preservative-free, something like Celluvisc or a gel tier in the bowl, increases viscosity, and that gives those patients a little bit more relief and a little bit more, a few extra hours per day of clarity. Así que pues básicamente en estos casos, en este caso, perdón, se fueron con un poder de 2.50 en el centro cerca, ¿verdad? En el otro ojito fue un 1.75. Así que pues básicamente esto les dio un buen rango de visión. Y como recomendación, cuando tienen pacientes con ojo seco severo, ¿verdad? O pues significativo, lo que recomiendan es poner 1 o 2 gotas de libre preservantes, algo como Celluvisc, pero en gel, ¿verdad? Para que esto le dé más viscosidad, porque pues así con esto evitan un poco lo que es el midday foggy. And it's nice because these lenses, again, these trial lenses have the on-point hashes on them. So in this case, the lens was very nicely centered, and we didn't necessarily need to decenter the multifocal optics, but it serves as a check that if it was decentering, you would be able to do that and let the lab know how much and in which direction. Y básicamente pues siempre es súper tener las marquillas, ¿verdad? Perdón, porque esto nos va a indicar qué tanto deberían de haber centrado. Sin embargo, este paciente no tuvo necesidad de ajustarse en la zona óptica, ¿verdad? De la multifocalidad, ya que estaba bastante centrado y pues definitivamente siempre es bueno tener estas marquillas. And I'm not sure how we're, as far as how we're doing on time, but I was thinking maybe I would just skip ahead here to take a quick look at the profilometry. Yeah, sounds good. So as I mentioned earlier in our office, we in the early days we did great, and we started with just using our trial fit lenses and had lots of success. We were happy to bring on board some new technology and brought the eye surface profiler on board a number of years ago. And now we try and get one of these scans on every single scleral fit that we do, even if the data is, if the patient is squeezing or squinting and we don't get perfect data, it still gives us really a lot of good, useful information that we can pretty much use on every single fit. Así que pues básicamente ya hace algún tiempo que trajeron a la oficina un perfilómetro como el Eaglet y básicamente a pesar de que a veces pueden tener pacientes que de pronto la apertura palpebral sea un poco más estrecha, siempre ha dado buena información para poder realizar estos lentes. And yeah, credit to Aculens. They were one of the first companies to really get their algorithm working with this technology. They really, took advantage of that time during COVID to work with these companies to make sure that the data and the CAD/CAM software were speaking the same language. And they worked really, really hard
to kind of perfect that data, and it's really helpful because now we're able to take these pictures and then we can send them directly to the lab so the lab sees what we're seeing. Así que pues ahí sí que hay que dar crédito a Aculens porque definitivamente aprovechó el tiempo durante COVID, ¿verdad? Para poder tener los algoritmos bien afinados con la máquina y poder tener excelentes resultados a día de hoy con la utilización de esta tecnología, ¿verdad? Así que, go ahead. So if any of you have or are able to utilize this technology, basically what we're doing is we're just we're wetting the eye with a gel tear, and we're just using fluorescein because the scan requires a reflective surface. So we put a drop of proparacaine in the eye first to numb the eye, which you don't have to do, but we just feel the patient tolerates it a little bit better. Then we put a drop of a viscous or gel tear in the eye. And then we paint the eye with fluorescein, have the patient look up, down, left, and right, and we paint all the quadrants of the eye. And then we take a photo, which is basically as quick as an iPhone photo. Básicamente nos está comentando que para poder hacer este tipo de capturas se debe de colocar fluoresceína ya que necesitamos una superficie que refleje. Esto por medio de dos luces de azul cobalto va a generar esta imagen, ¿verdad? Lo que hace el doctor Giverman es poner un anestésico primero, después una gota lubricante de hialuronato o gel y posterior a ello le pone fluoresceína en los cuatro cuadrantes y después hace la captura que nos comenta que es tan rápido como una foto de un iPhone. And I think what we found is, this technology gives us tens of thousands of data points. So to really maximize what AccuLens SmartLens Pro is capable of, it's really amazing to have all of these data points and send them not just and not just to send it to the lab so that they can have these measurements and measure the exact elevations and depth and location of a pinguecula, the exact amount of elevations and depressions on the sclera. So that's one piece of it. But then the other is that the software actually will specify which lens to choose from your fit set to put on the patient. Y pues básicamente el tener esta tecnología incorporada nos va a dar básicamente una precisión en cuanto a las elevaciones que tenga nuestra forma de la esclera, ¿verdad? No solo tanto la altura de una pingüécula, sí, sino que toda la forma de la esclera, cómo está esa forma que normalmente no lo sabemos. Pero también aparte de esto, es básicamente que nos va a dar una predicción de qué lente es con el que debemos de iniciar en nuestro set de prueba. So the beauty of this is it really takes the guesswork, out of what you're doing. We talk about limbal toricity and we talk about scleral toricity. This is a way that we can actually measure it. So instead of telling the lab, yeah, I think we need to go 1 or 2 steps tighter, 1 or 2 steps flatter, this is a way that we can really specify exactly where and exactly how much. And the result of that is it really cuts down on the number of follow-ups and reorders. Y básicamente la belleza de esto es poder no adivinar, ¿verdad? Sino que poder tener mayor exactitud con los cambios, ¿verdad? No estar un paso plano en tal área o un paso más cerrado en la siguiente, sino que es básicamente saber porque el laboratorio va a recibir esta información y tener una precisión exacta de cómo está aterrizando ese lente. Yeah, go ahead. Yeah, so I like this data. Even if I don't send the image to the lab, if I haven't captured everything, it essentially tells me what to expect before I even put the trial lens on the eye. So that way, I already think I know exactly how the lens is going to rotate and where it's going to be flat and where it's going to be steep. Y básicamente, aunque él no enviara la información al laboratorio, que no enviara el scan al laboratorio, ya básicamente tenemos una predicción de cómo el lente se va a comportar, dónde se va a asentar ese lente en el meridiano más curvo
y básicamente qué esperar en cuanto a blanching o a edge lift que pueda notar en el paciente. And I mentioned, so we utilize the Eaglet, the eye surface profiler that scans out to 18 millimeters, and it has the capability to send that data directly through their Direct Connect system without having to upload anything, which is really nice. Pentacam also has the capabilities to coordinate or to get that data to the lab, and it scans out to 16 millimeters. And I think it's just you're sending that data using a secure link. Is that correct, Troy? Yes, that is correct. And to make a correction as well, Pentacam CSP now scans out further to 18 millimeter. Okay, so both technology is now at 18 millimeters, which is great. Yeah, I think the old version of Pentacam was a little bit tougher because you had to have the patients had to look up and down to get those scans, whereas Eaglet was only done in direct gaze. But now I believe the new Pentacam is also done in direct gaze, so that has simplified things a little bit on that end. Así que básicamente se pueden utilizar tanto el Eaglet ESP o el Pentacam CSP, ¿verdad? Donde básicamente los dos hoy por hoy están haciendo scans hasta 18 milímetros, ¿verdad? Para un diseño totalmente libre de forma. Básicamente con el ESP lo envían directamente al laboratorio, ¿verdad? A través de un botón. Y en el Pentacam CSP hay que enviarlo a través de un enlace seguro. So here's a good example of one of our patients. These the blue areas up at 12 o'clock and 6 o'clock this is an elevation map. So the blues are the lowest points and the reds are the highest points. So you can see kind of at 12 and 6, we have these big depressions. And then over here on the nasal side, we've got this big localized elevation. Maybe it's a pinguecula, maybe it's just a higher part of the sclera. You know for sure when you actually look at the patient. But again, this takes the guesswork out of it. You know, we might put a toric trial lens on this patient, but 100 microns or 200 microns of toricity may not even come close to being toric enough to handle this. And then similarly, on the nasal side, that lens may be either slicing through a pinguecula or it may be compressing on an elevated area. Básicamente, pues en este scan estamos viendo las áreas de depresión, ¿verdad? En la parte superior e inferior y vemos una parte de elevación en el lado nasal, ¿verdad? Donde vemos el área más elevada. Básicamente con esto lo que estamos eliminando es el adivinar, ¿verdad? Ya que si ponemos un lente de prueba, en estos casos que tienen 200 micrones de toricidad, probablemente va a ser insuficiente para la parte superior e inferior y probablemente a nivel del lado nasal va a estar como básicamente cortando ya sea una pingüécula o solo la elevación que tenga de esa esclera. So in this case, even with a toric trial lens with 200 microns of toricity, it turns out that the data told us that really there was more closer to 400 to 480 microns of toricity. So you still would be you would still be significantly flat using a trial set lens. This specifies to the lab exactly how much more the lens needs to be tightened in those areas. And similarly, it tells us potentially if we need to do a vault, how much and how high to do that. Now, I would also just add that not every pinguecula or elevation requires a micro vault, and that's the beauty of still putting a trial lens on the eye. Sometimes you put a lens on the eye, and depending on how soft or hard that person's sclera is and where the lens is exactly sitting, you may or may not need to actually do that. So, again, it is helpful to have the data. But instead of just sending that data directly to the lab, it still is very helpful to put a trial lens on the patient and actually look and see what those edges are doing. Y básicamente teniendo 200 micras de toricidad,
como podemos ver, la diferencia de elevación que nos da este scan es entre 400 y 485. Entonces, de nuevo, volvemos, estamos demasiado cortos en cuanto a la toricidad que tenemos actualmente en el set de prueba para este paciente en específico. Entonces, básicamente el laboratorio al ver este scan puede determinar cómo ajustar esta toricidad, ¿verdad? Solo la ventaja de tener el set de prueba al final es poder ver cómo ese lente se asienta en el paciente también y poder verificar esta información. And then this is the left eye, and a similar situation, although this is another great indication of where the being able to specify just one or two different clock hours that are not necessarily 90 or 180 degrees apart. This is where that freeform design really comes in handy, as you have a significant depression down here at 5 o'clock, and then we have either a pinguecula or a significant elevation at the nasal side. Y aquí podemos ver el ojo izquierdo donde vemos donde el diseño freeform como tal nos funcionaría bastante bien, ya que vemos una depresión a las 5 y una elevación a las 9. Entonces es donde pues definitivamente no están a 90 grados y podemos pedirle al laboratorio, aún no enviando el scan, que nos ajuste por medio de horas el aterrizaje del lente. So I wanted to leave some time for some questions. Ok, perfecto. Así que pues vamos a dejar un tiempo para preguntas. Así que pues si tienen, por favor, si pueden hacer sus preguntas, las pueden hacer en la parte donde está el Q&A o si quieren hacerlos en el chat. Vamos a ver. So I'm just gonna see if there are questions. So there's one question right now. La voy a leer en español y después en inglés. So I'm gonna read it in Spanish and then in English, okay? Okay. Dice del doctor Vázquez, en el caso de pedir cambios en las elevaciones, cuadrante o por horas, o la posición de los acubolts y el lente tuviera una rotación, los grados a que se hace referencia deben hacerse tomando en cuenta el asterisco. El asterisco siempre indica el grado 270 a pesar de que rote. Ah, en el caso de rotación y haber una sobrerefracción cilíndrica, ¿hay que hacer alguna compensación por esa rotación a la hora de ingresar los datos o aquí nos hace la... Okay, so there's two questions, right? So it says basically when we request changes based on elevations, either quadrants or by clock hours, uh, the position of the acuballs and the lens rotation, uh, the degrees you that you are mentioning should be taken into account where the star resides. Uh, does the star should always be at 270, even Yeah, though so it's ideally when you put the lens in, when you put the trial lens in to start, you should start by having either, if you're inserting or if the patient's inserting it, they should always put the star at 6 o'clock or at 270. Ujú. And Dice, then give it some time to see where it settles. ok. Básicamente, Gerardo, es que si ponemos el lente, ya sea que nosotros se lo pongamos al paciente o lo ponga el paciente, debe de ponerlo a las 6 o a los 270 grados y dejar que el lente se asiente para ver hacia dónde rota. Esto lo debemos de anotar, sobre todo pues cuando estamos solicitando algún tipo de graduación tórica frontal o si estamos pidiendo los acubolts. Si el lente se gira, lo que estaban mencionando es que en la curva frontal la pueden girar para que el asterisco siempre quede a las 6, a pesar de que la curva posterior va a quedar en otro ángulo. And the second question is if there is rotation and there's a
spherocylindrical power, should they do the compensation, or does Aculens does the compensation for that rotation? Aculens will do the compensation. So what I would typically do is say, I've got an over refraction of, +1, -2 at axis 160. Right? So that's what I'm reporting, and then I'm letting Aculens know the lens was also rotated 30 degrees, and then they will do the calculation to compensate for that. Básicamente, de las cosas que se recomiendan es, primero que nada, si el lente que te llegó está, tienes una graduación esferocilíndrica de inicio, el lente se rota, que tú rotes el lente de regreso a las 6 y saber si a esa hora el lente, la visión del paciente mejora. Si la visión del paciente mejora, como te decía, se puede girar el lente para que regrese al asterisco a las 6 y no tengamos ese inconveniente, solo hay que decir dónde estaba ubicado. Pero si el lente se rota, la visión no mejora al momento de rotarlo a las 6, sino que sigue en una posición, por ejemplo, a las 5. Si ese lente está en esa posición y tenés una graduación esferocilíndrica residual, puedes enviar esto que Aculens va a hacer el cálculo para poder hacer el cilindro cruzado y dejar la graduación como tiene que ser. Keeping in mind too that if you have, I think because the trial lenses have a toric periphery, Ujú. it's usually pretty accurate to include a cylindrical over refraction right out of the gate. The exception to that would be, if there's an enormous amount of changes that are being made to the edges, or if there's a huge, pinguecula that's causing, the lens to rotate a certain way, you may want to account for that first, and before you include the cylinder in that. But for the most part, we've had a lot of success just including it right out of the gate. Básicamente se puede hacer una graduación esferocilíndrica de inicio. Sin embargo, si hay alguna situación como una pingüécula que está desplazando el lente, lo ideal es de primero hacer un equivalente esférico, de diseñar el lente, dejarlo que el lente se posicione en que realmente esté centrado y que esté bien adaptado para posterior, si hay alguna graduación cilíndrica residual, se pueda incorporar posterior a la adaptación, donde ya la vemos bastante centrada. También hay otra observación que me gustaría hacer aprovechando, es que por lo general, sabiendo que cilindros tan pequeños como un 0.25 o un 0.50 no son tan necesarios, muchas veces Aculens recomienda hacer con este tipo de cilindros un equivalente esférico y no incluirlos, ya que realmente la visión lo que puede cambiar es muy poco. Cilindros de 0.75 pues son los recomendados. Esto no quiere decir que no se puedan hacer cilindros de 0.25 o 0.50, pero es la recomendación que ellos hacen normalmente. Ok, vamos a ver si. So let me see if there's another question. I think we have one here. So this is from Dr. Villanueva. And I'm gonna say it in Spanish first. ¿Cuál es la efectividad de los multifocales con respecto a los diámetros pupilares en fotópica y escotópica? ¿Tienen influencia en los diseños? Hay pacientes con pupilas muy grandes, por ejemplo. So he's asking, what is the effectiveness of multifocal design in regards to pupil diameters in photopic or scotopic conditions? Does this influence on designs, as there are many patients with large pupil? What was the first part of the question? What is the effectiveness of the multifocal design with respect to the pupil diameters in photopic or scotopic conditions?
So I think that we typically are checking this in photopic conditions. And I think that, unless the patient, and correct me, Troy, if I'm wrong, but I believe the standard zone size on the multifocal is 2.5. That is correct. So, and I don't know if you guys recommend a specific cutoff for pupil size, but if the patient has, let's say, a smaller than a 3 millimeter pupil, um, in bright conditions, we may consider shrinking that zone size, or if it's significantly larger, then we may consider increasing that. I would argue that the most important piece is centration. And I would kind of look at that before I start adjusting the zone size. Would you agree with that as well, Troy? I would. There are some instances where you would want to revert to an aspheric lens, aspheric multifocal, if the pupil is too small, really, to obtain any near vision. Ok. Básicamente nos comentan que básicamente muchas veces las adaptaciones las estamos haciendo con condiciones fotópicas. Ujú. Y que tienen un estándar de 2.5. Sin embargo, siempre se puede ajustar, como les decíamos, las zonas ópticas. Cuando hay un diámetro pupilar muy pequeño, lo recomendado es ir a un asférico para poder tener la mejor calidad de visión de cerca. So let me see if there is another question. As of right now, I don't see any other one. Let me see. So there's from Álvaro Castro. En México, ¿cuándo podremos tener información para nosotros y nuestros pacientes? Así también, ¿cuándo podremos venderlos y adaptarlos en nuestros consultorios y ópticas? So this is a question just for Spectrum sales force, and it's when will it be available for Mexico? So I'm gonna answer this. Doctor Castro, seguramente vamos a hacer que la directora de comercio le pueda contactar para poder darle información de cuándo va a estar disponible en México. Uh, 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 uh. So let me see. There's another question from Dr. Vázquez from Peru. En el caso de irregularidades con elevaciones periféricas, ¿se puede elevar la zona media periférica del lente y aplanar la curva base para lograr una mayor simetría en la distribución del fluido? De ser posible, ¿cómo se pedirían estos ajustes? El ajuste del poder lo hace Aculens. So he's asking in case of mid-periphery irregularities, elevations. Can you modify this in the mid periphery as well? Just like just rising the mid periphery and flattening the base curve to get a more even fluid distribution. Yes. Yeah, so the answer is yes. And so that's part of the beauty of the what they would call the smart curve. The freeform design really starts inside of the limbus. So it really starts in the mid peripheral cornea. So they can adjust the vault, or they can adjust the curves, not just at the limbus, not just at the edges, but really in the mid periphery. Anything outside of the optic zone is adjustable in pretty much anywhere. Ok. Básicamente todo lo que esté afuera de la zona óptica es ajustable. Se puede hacer los ajustes necesarios. Básicamente, recordémonos que este es un lente freeform en la curva posterior donde pueden hacer ajustes cada 30 grados o por medio de las horas. Así que no tienen que estar 90 grados de distancia, sino que porque no es cuadrante específico, todo va desde esa zona de la periferia media hacia afuera. Em,
y básicamente también se puede ajustar la curva base para disminuir y dejar un poco más centrado el fluido. Okay, so let's I think we are done. Okay. Yeah, yeah. So I'm gonna say this in English and then in Spanish. So I just want to thank the Aculens team and Dr. Giverman for this insightful presentation. We are so happy to have you with us. For Spectrum International is we present you with great pride because the product is excellent. So we hope to continue this collaboration for a long, long time. So thank you, Troy. Thank you, Elisa. And thank you, Dr. Kiberman, for this presentation and your time. Thank you so much. Thank you. Ok, bueno, muchas gracias a todos los que participaron en esta presentación. Para Spectrum es realmente un orgullo poder contar con el equipo de Aculens, ¿verdad? Con Troy, con Elisa, con el doctor Giverman por esta plática tan buena que nos han dado y que nos han revelado muchas cosas de SmartLens, ¿verdad? Damos las gracias a ellos y nos sentimos muy orgullosos de nuestra colaboración con Aculens y esperamos que esto siga por mucho tiempo realmente porque tenemos un producto de primera calidad con nosotros y estamos muy orgullosos de ello. Así que pues sin más, les agradezco su tiempo por estar con nosotros y darnos la oportunidad de llegar a sus hogares. Así que muchas gracias, feliz noche y nos estaremos viendo pronto. Okay. Thank you guys. Thank you. Evening. Thank you. Bye. Bye.